Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Dessa vez, nós atravessamos a fronteira e fomos conversar com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Confere aí o papo. Ainda no futebol e falando da ditadura, teve o Mundialito, né, em 80 e 81, na final de 80, começo de 81, para comemorar os 50 anos da primeira Copa do Mundo, né, que foi pelo que eu vi, um documentário do Uruguai, até bem interessante sobre o Mundialito, foi quase que um processo para a ditadura tentar se manter e comemorar, que tinha o plebiscito em novembro, se não me engano, e o Mundialito logo em seguida, né, que era planejado para o Uruguai ganhar. Como é que é essa história? Assim, tens alguma informação sobre isso? Como é que tu pode nos contar? Sí. Si tú has visto Mundialito, verás que yo participo en eso porque de alguna manera me pidieron que hiciera una articulación entre historia y fútbol, y bien, la hice. El Mundialito era, como tú bien lo has dicho, un campeonato que la Asociación Uruguaya de Fútbol lo programó para cuando se cumplieran, en 1980, 50 años de la primera Copa, del primer campeonato del mundo profesional, el primer campeonato organizado plenamente por la FIFA, que se hizo en Uruguay en 1930. Bien, se iba a realizar a mediados de 1980, pero los clubes europeos no podían venir a mediados. ¿Por qué? Y bien, porque tenían allí las vacaciones de verano, julio, agosto. Entonces, el Mundialito, como se le llamó, en donde iban a participar todas las selecciones que habían salido campeones del mundo, hasta ese momento, se iba a jugar en diciembre y enero, finales de diciembre y comienzos de enero. Bien, cuando se cambia, allí la dictadura había programado un plebiscito de reforma constitucional, poner a plebiscito una constitución, bueno, completamente antidemocrática, antiliberal, que constitucionalizaba la doctrina de la seguridad nacional, que establecía un tribunal constitucional que podía desinvestir a ciudadanos electos por el pueblo, con candidatura única, que no fue negociado con los partidos, que oficializaba el Consejo de Seguridad Nacional con integración prescriptiva de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, una constitución antidemocrática, bastante similar en varios aspectos a la que, más o menos por el mismo tiempo, plebiscitó favorablemente Pinochet en Chile. Acá también lo hicieron. Y entonces los militares, que inicialmente habían estado contra la organización del plebiscito, porque bueno, era algo que no provenía de ellos y generaba desconfianza, finalmente no solamente le dieron andamiento, sino que se metieron en la organización del Mundialito. Y en puridad hicieron como esta reflexión. Bien, el plebiscito de reforma constitucional, ellos daban por seguro que lo ganaba el sí. Los partidos estaban proscriptos, había decenas de miles de uruguayos presos políticos, había centenares de miles de uruguayos exiliados. Pensaban que entre las dos opciones de sí por la reforma constitucional militar, no negociada con los partidos, o no contra la reforma, iba a ganar el sí. El plebiscito se realizaba el 30 de noviembre de 1980. Y entonces tenían un campeonato del mundo, en chico, en donde venían los grandes equipos del mundo, las grandes selecciones, y
bien, hicieron esta especulación. Bien, gana el sí, pasamos a estar en el foco del mundo y Uruguay retorna a estar en el foco del mundo ganando, pero además mostrando lo que ellos llamaban una nueva república, un nuevo país. Bueno, les salió todo al revés, porque perdieron, contra toda la lógica, perdieron el plebiscito. El plebiscito por la reforma constitucional salió no, o sea, salió negativo. Un 57% de quienes fueron a votar votaron por no, y apenas un 43% votaron por sí. Uno dice apenas un 43%. Bueno, imagínate, no había libertad política, había presos políticos, había una situación de represión muy grande. Entonces, verdaderamente que haya ganado el no era como algo hazañoso. Pero además, cuando se empezó la Copa del Mundo, cuando empezó esa Copa, ese mundialito, ¿qué es lo que ocurrió? Y bueno, que la población que había celebrado en silencio el no, bueno, iba al estadio y comenzó a tener manifestaciones populares contra la dictadura. Lo cual hizo que, bueno, la represión todavía seguía, no a los niveles del 75, 76, 78, pero bueno, en el año 80 hay desaparición forzosa de personas, siguen habiendo grandes redadas y presos políticos, sigue habiendo tortura, es decir, la represión continuaba. Y sin embargo, bueno, ese pueblo que se había animado a decir que no en el plebiscito de reforma constitucional, también aprovechó la realización del mundialito para, bueno, celebrar, hacer celebraciones, porque Uruguay terminó ganando el mundialito. Siento decirte que en la final le ganamos a Brasil. Sí, 2-1. Le ganamos 2-1 a Brasil, que tenía un equipo extraordinario. Falcao, Sócrates, Junior, un equipo fantástico, pero le ganamos 2-1, y fue una celebración muy popular, pero que también tuvo un tono antidictatorial, todo lo contrario a lo que los militares habían planificado. Uhum. Sim, sim. Bom, eu já li algumas entrevistas tuas, eu li e vi, né, algumas entrevistas. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu não me lembro aonde que eu peguei, que você falaste, que a frase é: aqueles que dizem que o futebol e a política não se misturam, ou não sabem de nada, ou sabem demais. Exato. Essa frase. O que eles não sabem, ou o que eles sabem demais? Aonde que política e futebol se misturam, que essas pessoas que não querem que se misture, que não querem que o povo misture, não querem esconder da gente? Mira, cuando tú apenas escarbas un poco en el mundo del fútbol, como también escarbas un poco en el mundo de la política, tanto de la política en tiempos democráticos como también de la política en tiempos de dictadura, advertirás que cualquier manifestación popular, y nada menos que el fútbol es una de las principales manifestaciones populares, no pasa ajena al interés de los políticos, no es ajeno. Pero sin embargo, vas a ver que casi siempre los políticos que se ponen, que entran en el deporte, siempre van a negar que política y deporte o política y fútbol tienen algo que ver. Entonces, claro, es como la combinación. Decir que fútbol y política no tienen nada que ver es propio de alguien que no sabe nada, o también, y la mayoría de las veces he descubierto que es por este segundo punto, o saben demasiado. Porque si tú ves en cada país todos los cruces que se dan entre el manejo del fútbol, el dinero, los empresarios, la manipulación de los medios y el mundo de la política,
el mundo verás que las redes son permanentes. En Uruguay, durante mucho tiempo, han habido dirigentes políticos que también fueron dirigentes deportivos. Y muchas veces utilizaron. Por lo general en Uruguay eso no ha funcionado. Por lo general en Uruguay quien quiere utilizar el fútbol para manipularlo en la vida política fracasa. Sin embargo, hay múltiples ejemplos en el mundo y también en el Uruguay en donde, si bien esa manipulación a veces fructifica y a veces no, siempre está. Si tú ves cualquier historia o cualquier biografía de Berlusconi, verás que Berlusconi claramente vio esta urdimbre entre fútbol y política. Y se construyó como dirigente político, no casualmente a través, bueno, nada menos que de ser un dirigente y de ser dueño de uno de los equipos italianos más famosos. En Uruguay, bueno, hay ejemplos muy claros también. El 2 veces presidente Julio María Sanguinetti es actualmente el presidente honorario de Peñarol. Y es muy interesante porque Sanguinetti siempre ha tenido mucha influencia, no solamente en Peñarol, del cual es hincha rabioso, sino también en los manejos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y fue el doctor Sanguinetti y otro dirigente de Peñarol quienes vetaron a Tabaré Vázquez, recientemente fallecido el 6 de diciembre del año pasado, 2 veces presidente por el Frente Amplio, el primer dirigente de izquierda en ganar un cargo ejecutivo en 1989, convirtiéndose en el primer intendente del Frente Amplista de Montevideo. Lo proponían como candidato a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo vetaron de Peñarol. Si hubiera sido presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sobre esto un historiador no debe especular, porque es historia contrafáctica, pero casi con seguridad que no hubiera sido presidente de la República. ¿Por qué? Y bien, porque ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un enorme desgaste, y sobre todo en aquella época tenía un enorme, mucho mayor desgaste que ahora. Sin embargo, por ejemplo, Sanguinetti, durante los años de la dictadura en donde estaba proscripto, era un prominente dirigente de Peñarol, y eso le permitía mantener influencias, mantener vínculos, mantener redes, que a la hora de hacer política son muy importantes. En el caso de Brasil podríamos dar muchísimos ejemplos. Y recuerdo, si tú acabas de ver, que João Avelange, de triste memoria, en ese programa, en esa película sobre Mundialito, le hacen la pregunta. Y Avelange, enojado, dice: yo no tengo nada que ver con la política, lo mío es fútbol. Bueno, si hay una prueba de que aquel que niega el vínculo en realidad o no sabe nada o generalmente sabe demasiado, Avelange creo que lo probaba de manera extrema. Sim. Bom, nas minhas pesquisas, assim, eu procuro escrever sobre política e futebol, assim, contar histórias, né? Eu já entrevistei o Agustín Lucas, aquele que tu conhece, um zagueiro uruguaio, né? Que periodista, exatamente, periodista também. Teve um movimento que ele liderou junto com o Lugano e outros jogadores, né? Para dos salários, né? E por causa dessa ligação com ele, eu acompanho algumas notícias do futebol uruguaio. E eu tenho visto, assim, nos últimos tempos, muitas manifestações de jogadores, né, recentemente teve alguma coisa legislativa no Uruguai, uma votação, e eu vi que vários jogadores fizeram campanha contra a mudança que ia vir, que seria ruim para a população, né, o Agustín foi um deles, e outros jogadores. Eu vejo que muitos jogadores uruguais são engajados politicamente, né, isso é uma coisa natural da população. Por que no Uruguai há tanto esse engajamento? Porque no Brasil isso não acontece muito, isso é muito raro de se ver, né?
Es un tema fascinante porque, por lo general, en Uruguay pasaba lo mismo que pasa en general, o que pasaba en general. El futbolista, así como los dirigentes, muchas veces hacían política, no pasaba nada, era casi que natural, era muy mal visto que un futbolista hiciera política, de cualquier tipo, que adhiriera a una causa, que expresara sus ideas, que se dijera militante de tal o cual partido, era muy mal visto. Era casi como que el futbolista lo que tiene que hacer es jugar al fútbol y el resto, nada. Uh-huh. Es muy impresionante ver seguramente lo has visto en el reciente documental sobre Pelé, cómo Pelé expresa, bueno, a los 80 años, bueno, la tensión que él tuvo que vivir justamente muy presionado por, bueno, primero por ser manipulado políticamente, pero al mismo tiempo por separar los campos. Uh-huh. En Uruguay siempre, generalmente fue así. Esto se ha empezado a romper desde hace 30 años. ¿Y por qué se rompió? Bien, porque en el fútbol uruguayo era un fútbol, hoy es un fútbol muy pobre, porque por lo general los mejores futbolistas se van extraordinariamente jóvenes. Uh-huh. Hay futbolistas que se van a los 15 años. Hoy a veces ni siquiera juegan en equipos profesionales uruguayos. Los llevan desde el baby fútbol y los llevan con la familia a las filiales de los grandes equipos europeos. Uh-huh. Y muchas veces hay otros que, si bien juegan en los equipos profesionales, antes de debutar en primera o a los pocos partidos de jugar en primera división, ya están viviendo en otro país, jugando para otros equipos. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, el mundo del fútbol movía mucho dinero y sigue moviendo mucho dinero. Ahora, ese dinero nunca los futbolistas lo mantenían. Yo me acuerdo que el primer empresario que representó futbolistas en el Uruguay no era formalmente el primero, habían otros, pero el empresario más famoso había sido jugador de Defensor, jugaba en la época en la que yo jugaba, el Paco Casal, Francisco Casal, y bien, se metió en ese territorio prohibido para los futbolistas. ¿Cuál era el territorio prohibido? En este caso no era la política, era la empresa. Era meterse uh-huh. como un empresario del fútbol. Y bien, obviamente que se hizo multimillonario, era muy inteligente, pero después se pasó de rosca y armó toda una red en donde, bueno, generó casi un monopolio. ¿Esto qué es lo que planteó? Bueno, planteó que los futbolistas más jóvenes en estos últimos 20, 30 años se rebelaran contra esa situación. Tanto con la situación de que los futbolistas no podían hacer otra cosa que ser futbolistas, como que los dirigentes gobernaran todo el fútbol, o que lo gobernaran exfutbolistas que se metían a empresarios en representación de futbolistas. Entonces, Agustín Lucas y otros muchachos dijeron, incluso enfrentando a una empresa muy poderosa que había logrado monopolizar prácticamente el manejo del fútbol uruguayo, que era Tenfield, hicieron un movimiento de futbolistas y alcanzaron una enorme adhesión, hasta el punto de que todos los planteles de todas las divisionales adhirieron a ese movimiento y hoy, bueno, son quienes dominan la Mutual de Jugadores, que es el viejo sindicato de los trabajadores del fútbol, uh-huh. fundado poco antes del Mundial de 1950, en una gran huelga de futbolistas,
que tenía un poco que ver con esta idea. Bueno, el fútbol maneja dinero, sobre todo ahora. Bueno, ¿quién se queda con ese dinero? ¿Cuáles son las reglas? Este movimiento ha generado que hoy, cuando uno ve a un futbolista, y esto también tiene mucho que ver con el ciclo de Tavares en la selección uruguaya, porque Tavares también, Tavares viene de una experiencia como futbolista. Tavares es un hombre que ha promovido, incluso con su propia vida, sin necesidad de embanderarse, a pesar de que él no niega sus ideas ni las esconde, pero sin necesidad de hacer política. Es como que ha defendido la posibilidad de que los futbolistas, defiendan sus intereses, discutan sobre las pautas de organización del fútbol. Es como que sean ciudadanos del deporte. Y eso ha generado, estas nuevas generaciones, algunos de los cuales incluso han llegado a la vida política partidaria. Uh-huh. Y yo advierto que lo van a hacer más. Yo recuerdo mucho, en Mundialito hay un fragmento de una entrevista a Sócrates y su movimiento sobre la República Corintiana, sobre la democracia corintiana. Uh-huh. Bien, Sócrates decía que él separaba el diario entre las páginas de deporte y las otras páginas, y lo llevaba a las concentraciones, y él sabía que la página deportiva la llevaban permanentemente, pero la otra no. Bueno, yo creo que eso está cambiando, y lo celebro, y creo que los futbolistas cada vez son más conscientes de que tienen una vida profesional muy corta, que participan de un ámbito en donde hay mucho poder y hay mucho dinero, y que ellos tienen todo el derecho a participar de otra manera y a discutir otros asuntos, y sobre todo a pensar de que, algunos tendrán sobrevida en el fútbol, pero otros a los 40 años, tienen que crear otra vida, y entonces no puede ser que se les meta en una esfera absolutamente cerrada, y en donde no pueden hacer otra cosa que jugar al fútbol, y luego solamente tienen el olvido. Uh-huh. Entonces, me parece que en Uruguay se está dando eso. Creo que en otros países, no solamente de América Latina, sino en Europa, también se está dando eso, y que eso es bueno. A mí, yo lo creo que es un proceso muy favorable. E esse foi mais um DFC Entrevista na Ludosfera com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Na semana que vem tem mais. E não esquece, te inscreve em youtube.com/ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo, ludopedfc.com.br.